Buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias, señor presidente, y en su nombre a cada uno de los miembros de la comisión. Para nosotros, desde SADOP, es una gran responsabilidad poder estar hoy acá debatiendo el presupuesto 2026, el presupuesto de ley. En representación de los trabajadores docentes de gestión privada, la verdad que desde ese espacio, desde ese lugar, queremos decir que los docentes venimos sufriendo un deterioro constante de nuestros salarios docentes y las condiciones laborales, viéndose claramente afectada la calidad educativa en su conjunto. La ausencia de la paritaria nacional, como recién lo mencionaba la secretaria, marcó un retroceso en la docencia y en el sistema educativo. La pérdida del poder adquisitivo del salario docente, la verdad que la realidad de este país que estamos atravesando es una realidad de una política de ajuste, con un gobierno que ha decidido sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, a costo de dejar a los trabajadores afuera, desfinanciando el Estado e incumpliendo derechos conquistados que tanto tiempo y lucha nos ha llevado. Este plan se traduce en la precarización de la vida cotidiana de las y los trabajadores. Nuestro sector está integrado mayoritariamente por mujeres. Más del 80% de las trabajadoras somos mujeres. Y si eso lo desglosamos por nivel, en el nivel inicial somos más del 90%. Es una actividad feminizada y empobrecida. Y a eso se suma que muchos somos jefas de hogar, lo que impacta realmente fuerte en los hogares de nuestras trabajadoras docentes. La ausencia de la convocatoria a la paritaria nacional docente, la eliminación del FONID, que lo hemos tenido en este gobierno, la proliferación de sumas no remunerativas. Tenemos casos de provincias en donde la constitución del salario docente, como en Tucumán, Jujuy, más del 80% de las sumas del salario docente son no remunerativas, no van ni a la salud ni a la caja previsional. A eso se le suma los mecanismos extorsivos que condicionan el salario a la asistencia o el presentismo. Por ejemplo, en Mendoza el ítem aula, o por ejemplo el salario a la asistencia en Santa Fe, o el premio o el profesionalismo en Chubut, que eso configuran realmente vulneración para los trabajadores y trabajadoras. Van los trabajadores docentes enfermos, porque no pueden soportar un descuento más ante salarios tan magros. Si analizamos el comportamiento del salario mínimo garantizado nacional, está desde agosto 2025 en 500.000 pesos, según la paritaria nacional. Vemos que a agosto del 2025 la inflación acumulada desde noviembre del 2023 fue del 225,5%, mientras que el incremento del piso salarial docente apenas alcanzó al 127,3%. Esto implica una pérdida real del poder adquisitivo del 30,4% de lo que va en esta actual gestión de gobierno. El proyecto de ley contempla las principales pautas de la revisión del acuerdo del Fondo Monetario Internacional para el 2026. Primero, el superávit fiscal. Superávit fiscal primario del 1,5% del Producto Bruto Interno en 2025 y 2026 y financiero del 0,3%. Segundo, cero asistencia monetaria directa por parte del Banco Central, es decir, se sostienen los pilares monetaristas del programa económico. Al mismo tiempo, se profundizará el proceso de desregulación y transformación del Estado. Se continuará con el fortalecimiento de las áreas de defensa nacional y seguridad interior. Eso sí, ahí sí se va a fortalecer porque la protesta la tenemos que sostener con esto. La participación en educación y cultura
en el producto resultaría por tercer año consecutivo inferior al 1%, como lo mencionaba recién el compañero que recién habló. Además, el proyecto dispone la derogación, que esto es muy grave, en primer término del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, a partir del que se definía que el presupuesto consolidado destinado exclusivamente a educación no sería inferior al 6% del Producto Bruto Interno. Los gremios tenemos recuerdo y luchas de sostener que se respete el 6% y además íbamos con un proyecto de ley que trabajamos juntos de llegar al 8%. Acá estamos hablando de que ese artículo se deroga. Se deroga el artículo 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se deroga el artículo 52 de la Ley 26058 que elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional. Y aquí, señor presidente, es necesario detenernos por un momento, porque mientras el Estado desmantela los mecanismos legales para sostener el financiamiento educativo desde la Secretaría de Educación, se promueven transformaciones del sistema educativo, como por ejemplo la escuela secundaria, sin siquiera tener presupuesto y sin la capacidad de dar respuesta a las problemáticas que sustentaría un cambio de este tipo que tiene que ver con las condiciones laborales de las y los trabajadores. Claro que sí, tendríamos que discutir si necesitamos un cambio en la secundaria, pero necesitamos presupuesto. No se saben realmente si esto lo ignoran o no les importa. No puede haber transformación educativa si no hay presupuesto, si no hay condiciones laborales y materiales, sin infraestructura, sin conectividad, sin equipamiento técnico y sobre todo sin docentes bien formados, bien pagos y con estabilidad laboral. Por eso decimos que no se trata solo de números, sino de un proyecto de país. Un país que desfinancia su sistema educativo no tiene futuro. Como organización sindical que representa a los trabajadores de educación de gestión privada, defendemos la educación como un derecho humano, personal y social, y como eje estratégico del desarrollo nacional. Entendemos que no hay justicia social posible en una escuela empobrecida y no hay futuro para la Argentina sin intervención educativa. Por todo lo expuesto, solicitamos a esta comisión que no acompañe este proyecto y que promueva la restitución de los artículos que aseguran el financiamiento y el fortalecimiento del sistema educativo nacional. Muchas gracias.